Amén. La paz de Dios sea con todos ustedes, hermanos, hermanas. Amén. Les saludo en la paz del Señor. Hoy es un día de mucho gozo, ¿no?, para cada uno de nosotros en este lugar. Y vamos a abrir en nuestras Biblias, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 15, 16 y 17. Vamos a leer a la voz de 2, 3. Amén. Vamos a... conforme vayamos encontrando, también vamos a ponernos de pie y después vamos a leerlo, ¿no?, juntos en el nombre del Señor. Vamos a ponernos en pie conforme vayamos encontrando también, ¿no?, lo que dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Amén. Amén. Ahí donde estás, ponte en pie y vamos a compartir la poderosa palabra del Señor. Compartir la poderosa palabra del Señor. Amén. Es una bendición estar en este lugar y poder leer la poderosa palabra del Señor. Hoy el Señor quiere hablar tu vida. Esta mañana, ¿no?, yo empezaba a mi día y decía, tengo que compartir algo en la palabra del Señor. Y esta semana el Señor me redarguía y me decía muchas cosas en mi corazón. No sé cómo esté tu vida, mi hermano, mi hermana, pero en este día yo quiero leer estas palabras. El Señor quiere hablarte a través de estos textos que vamos a leer en esta noche. Amén. Ahí donde estás, vamos a leer la poderosa palabra del Señor Dios Todopoderoso. Dice en el verso 15, yo leo el 15, el 16 ustedes y el 17 todos juntos. Dice, el amor del Padre no está en él. Verso 16. En el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la amargura de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 17 todos juntos. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí donde estás, inclina tu rostro, vamos a orar delante del Señor. En este día, Señor, te entregamos todo nuestro ser, Dios Todopoderoso. Desciende sobre este lugar tu presencia, Señor. Te invocamos, Señor. Tú puedas hablar, Señor, a cada hermano, hermana que está en este lugar, Señor Jesús. Queremos disponer nuestros corazones, Señor. Queremos que tú hables, Señor, que tú nos prediques a cada uno de nosotros. No somos perfectos, Señor Jesús, pero en este día, Señor, te entregamos nuestro corazón. Queremos que tú hables, Señor, que tú nos prediques a cada uno de nosotros. No somos perfectos, Señor Jesús, pero en este día, Señor, te entregamos nuestro corazón, todo nuestro ser, Señor Dios Todopoderoso. Tú nos has dado un día más de vida, Señor. Podemos respirar, Jesús. Perdona, Señor, nuestras iniquidades, Señor. Hoy en día, Señor, queremos cada uno de nosotros, Señor, entrar en tu palabra, Señor. Que tú puedas hablarnos, redarguirnos, Señor. Corregirnos, Señor, a muchos de nosotros que tal vez estamos haciendo, Señor, no tu palabra, sino haciendo lo que nosotros queremos. Jesús, en este día habla, Señor, a tu pueblo. Habla a tus hijos, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ahí donde estás, vamos a irnos al libro de 2 Corintios capítulo 13, verso 5. En 2 Corintios capítulo 13, verso 5, al inicio de todas estas, de lo que dice la palabra del Señor, es que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que ponernos a pensar en este tiempo. ¿Cómo estamos nosotros en nuestra vida espiritual? En la mañana el pastor hablaba, ¿no?, y tal vez nos decía, nos redarguía a cada uno de nosotros y nos decía si estamos haciendo la palabra del Señor. Palabra del Señor. No sé cómo está tu relación con el Señor Dios Todopoderoso. Aquí estamos tal vez varias personas, varios hermanos, varias hermanas
Y toda la congregación somos más de 100 personas. Y en medio de esos 100 personas, tal vez muchos, tal vez unos cuantos, no han conocido todavía al Señor Dios Todopoderoso. Tal vez vienen porque a un hermano le ha invitado, otro hermano le ha invitado y están viniendo a este lugar. Pero no han tenido no tienen una relación personal con el Señor. Muchos de nosotros tal vez también estamos viviendo, tal vez engañados. Podemos decir, no, yo ya soy salvo. Muchas veces el diablo puede engañarte. Y puede decirte, bueno, como estás viviendo, vas a ser salvo. Sin mancha, sin azúcar. Tú, mi hermano, tú, mi hermana, has creído en un Dios que es santo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender todos los días. Dios es santo, santo, santo. No hay ninguna mancha en Él. Y Él, cuando ve a alguna persona, ve algo malo, Él es santo. Y ninguna cosa inmunda va a entrar en el reino de los cielos. Y es por eso que nosotros tenemos que meditar. Tal vez muchos de nosotros no conocemos a Jesús de Nazaret. Tal vez algunos pocos no conocen. O muchos están siendo engañados por Satanás o por el mundo. Y se han dejado llevar por el mundo. Y muchos han perdido o por el mundo y se han dejado llevar por el mundo. Y muchos han permanecido fieles y están santificándose todos los días, orando. Una hermana me decía, estoy cantando una alabanza y empiezo a llorar delante del Señor. Escucho la palabra del Señor y empiezo a llorar delante del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está haciendo la obra en esa vida. Y muchos de nosotros, tal vez los hermanos no están sintiendo. Muchas veces les predican y no sienten que Dios les está hablando. Hay que preocuparse, mis hermanos. Tenemos que, en ese momento, cuando escuchamos el Señor te habla y estamos viviendo en el Espíritu, por eso uno siente. Y uno se quebranta delante del Señor y dice al Señor todavía por el enemigo. Dice, no, ¿por qué voy a llorar? ¿Por qué yo estoy cumpliendo la palabra? Uno cuando conoce más de la palabra del Señor, en ese momento se da cuenta mejor de su pecado. Más rápidamente se da cuenta de sus pecados. Hermano, ¿cómo está tu vida en este día? Dice la palabra del Señor en el libro de 2 Corintios que hemos buscado. 13:5 dice, examinaos, dice la palabra del Señor. El Señor te está diciendo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Hermano, ¿estás en la fe en Cristo? Tienes que examinarte, está diciendo el apóstol Pablo aquí a la iglesia en Corinto. Y también acá en la fe en Cristo. Tienes que examinarte, está diciendo el apóstol Pablo aquí a la iglesia en Corinto. Y también a cada uno de nosotros. Esta iglesia estaba dudando de que Pablo era un apóstol. Mucha gente se creía ellas mismas que eran buenos cristianos, que eran nacidos de nuevo. Pero ahí Pablo estaba diciendo, examinaos. Dice, como hemos leído, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Dice, probaos a vosotros mismos. ¿O no reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Examina, ¿un cristiano? ¿O vives como mundano? Estamos en el mundo, pero somos extranjeros. No podemos estar en hacer las cosas del mundo, dice la palabra del Señor. El
Señor te está pidiendo en este momento que examines tu vida. El Señor te está hablando. El Señor te ama. Él ha dado su vida por ti, por mí y por cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que examinarnos como hijos de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Muchos lo conocemos, este libro, en el libro de San Mateo, capítulo 7, verso 13. Dice: la puerta estrecha, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Muchos son los que entran por ella. Hermano, puede ser que siendo cristianos estemos viviendo engañados, pero estamos haciendo las cosas, tal vez es normal. Estamos viviendo como gente normal, como un incrédulo, como uno que no tiene salvación, como si no fuéramos hijos del Señor. Hoy el Señor quiere hablarte. Y muchos, tal vez de los que han nacido, un día le han reconocido a Jesús, están todavía en el camino ancho, haciendo lo malo. Dice lo que hemos leído, dice: entrad por la puerta estrecha, ancha y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos están en la perdición. Muchos pueden decir: soy cristiano. Muchos pueden decir: soy evangélico. Pero no viven como evangélicos. No viven como cristianos, como seguidores de Cristo. Al decir soy cristiano, muchos tal vez con su testimonio hacen quedar mal al Señor. Y eso nos está diciendo el Señor, que nos examinemos. Tal vez muchos de nosotros estamos en este camino, estamos perdidos y no nos damos cuenta, y estamos viviendo por vivir, y no estamos cuidando nuestra salvación. No tenemos una comunión todos los días con el Señor, a través de su palabra, a través de la oración con el Señor. Dice en el verso: y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, dice la palabra del Señor. Y también esta palabra no solo está hablando, tal vez está hablando a la iglesia. Dice: muchos están por el camino de la perdición. Muchos. Y pocos están, como dice su palabra, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que están. Pocos son los que la hallan. Eso dice la palabra del Señor. Pocos. En medio de esta congregación, tal vez pocos son santos. Están buscando la santidad todos los días. Tienes que buscar, mi hermano. El Señor hoy te está hablando, te está diciendo, te está redarguyendo, te está reprendiendo, te está diciendo a través de su palabra. El Señor no necesita nada de nosotros, mi hermano. El Señor es todopoderoso. Él es Rey de reyes. Nosotros necesitamos del Dios todopoderoso. Nosotros necesitamos que Él nos salve. Muchos de nosotros tal vez no conocemos, no entendemos lo que el Señor ha hecho por nuestras vidas. Y el Señor hoy te está hablando y te está diciendo: hermano, tal vez estás en la perdición, en el camino ancho. Ven al camino angosto. Y esto está para el pueblo del Señor. También podemos entenderlo esto con lo que dice ahí más adelante en el verso 7:21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor. Todos le podemos decir Señor, Señor,
pero no haces la voluntad del Señor. Estás haciendo la voluntad del mundo. Estás haciendo la voluntad de Satanás. Estás haciendo la voluntad de tu concupiscencia, del deseo de tu corazón. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Que hace la voluntad de Dios. Estás haciendo la voluntad todos los días. Estás leyendo la palabra del Señor, y si lo estás haciendo, hazlo y santifícate más y más, como dice la palabra. Pero aquellos que no lo estén haciendo, tenemos que hacerlo. El Señor hoy te está hablando. Muchos podemos decir, conozco al Señor, pero el Señor te conoce. Uno puede ir, ¿no? Tal vez como un ejemplo, un hermano decía eso, y uno puede ir al Palacio de Gobierno y puede decir ahí, quiero hablar con el presidente. Tal vez no me van a dejar entrar. Van a decir, pero ¿quién es? No me van a dejar entrar. Yo puedo decir, hablar con él. Igual, no me van a dejar entrar. Pero si viene el presidente y me dice, Sergio, pasa, voy a entrar. Así también Jesús te conoce. Te conoce. Tal vez muchos de nosotros podemos decir, conozco al Señor, pero muchos no estamos haciendo su palabra. No estamos haciendo su voluntad. Estamos diciendo Señor, Señor. Pero dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de Dios. Jesús estaba en este lugar. Y él todos los días oraba, clamaba delante del Señor y así. Jesús estaba en este lugar. Y él todos los días oraba, clamaba delante del Señor y hacía la voluntad de su Padre. Así también tú tienes que hacer la voluntad de Dios. El Señor hoy te está hablando a través de esa palabra. El Señor me está hablando a mí a través de esta palabra. Y el Señor quiere que nosotros cambiemos y estemos como para el Señor. Hemos leído su palabra, que nos examinemos cada uno de nosotros. Vamos a irnos a los primeros textos en el libro de Primera de Juan. Estas son las pruebas de cómo uno es un verdadero cristiano. Dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Juan. Ahí nos habla, Dios es luz. Dice su palabra. Antes de leer este texto, ahí en Primera de Juan, capítulo 5, verso 13, dice la palabra del Señor. ¿Cómo ha escrito Juan estos textos? Dice en el verso 13, 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros, dice que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas os he escrito para que creáis que tenéis vida eterna. Y estas cosas son las siguientes. Dice la palabra del Señor las siguientes. Dice la palabra del Señor en el verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, en el verso 5, Dios es luz y y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que no tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas,
mentirosos, dice, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tiene que notarse que nosotros somos hijos de la luz. Y si somos hijos de las tinieblas, se va a notar. Uno es salvo por la fe en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Somos salvos, pero un cristiano tiene frutos. Si un cristiano no tiene frutos, no es un cristiano, no es un convertido, un hijo de Dios. Uno tiene que tener frutos, mis hermanos. Uno tiene que tener fe y también frutos delante del Señor. Tiene que notarse que es hijo de la luz, que la luz está en Él y que no está andando en tinieblas, mi hermano. ¿Cómo está tu vida? Tal vez todavía estás en las tinieblas, estás diciendo, no voy a la iglesia, no voy, iré por si acaso. No, mis hermanos. Yo me ponía a pensar y decía, esta palabra, yo dónde quiero estar en la eternidad, quiero estar con Dios, no quiero estar con Dios. Y ahí me examinaba como dice su palabra y también leía lo que dice la palabra del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que ponernos a pensar. Muchos de nosotros tal vez estamos en las tinieblas. Como dice su palabra, hemos leído, dice, este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Y eso es lo que no tiene que haber en nosotros, ninguna tiniebla. Y dice en el verso subsiguiente, dice, pero si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, estamos andando en tinieblas, mentimos y no practicamos las tinieblas. Podemos decir, soy hijo de la luz, estoy con la luz, estoy con Jesucristo, pero mentimos. Por eso tienes que examinarte todos los días. Señor, ¿cómo estoy, Señor? Otra prueba de que eres cristiano verdadero. Ahí mismo dice la palabra del Señor en el verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos tenemos pecado. Tal vez uno que se ha convertido a sus 25 años, hace 20 años, igual sigue teniendo pecado. Hay pecado en su vida. Hace 20 años, igual sigue teniendo pecado. Hay pecado en su vida. Aquel que hoy se está convirtiendo también tiene pecado en su vida. Pero la cosa es en este tiempo, ¿cómo vives? ¿Cuál es tu manera de vivir? ¿Vives como un cristiano? ¿Vives agarrado del Señor? Si te has equivocado, le dices al Señor. Muchas veces tal vez podemos decir, no tengo pecado, ¿por qué me voy a arrepentir? ¿Por qué le voy a decir a Dios, perdóname? Pero aquí dice la palabra del Señor, lo que hemos leído. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no. Y tenemos pecado. Y porque tenemos pecado tenemos que pedir perdón del Señor. En todo tiempo, en todo momento. Esa es la manera de vivir de un cristiano. En este mundo tenemos que pedir, Señor, perdóname, no soy perfecto. Y todos los días procurar pecar menos. Si al principio al convertirme pecaba
tenía muchos pecados, pero conforme vaya pasando el tiempo, uno tiene que dejar de pecar y tener pocos pecados y decirle en ese momento: perdóname, Señor. El Señor está en este lugar. El Señor te está hablando y el Señor quiere tu santificación. El Señor te está hablando y el Señor quiere tu santificación. El Señor 3 veces santo, ese Dios que es justo, te está hablando. Ese Señor que es santo te está redarguyendo, te está corrigiendo, te está hablando a tu corazón, a tu vida, y te está diciendo: tienes pecado. Dice en el verso 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Un cristiano siempre tiene que estar confesando su pecado. Señor, ¿qué es confesión? Cuando uno ha nacido de nuevo delante del Señor, le recibe al Señor y ahí recibe el Espíritu de Dios en su vida, y el Señor lo bautiza con agua, lo bautiza con su Espíritu, y en ese momento el Señor está obrando. Ya no vive Él, este cristiano ya no vive, mas Cristo vive en mí, dice su palabra, y el Señor está obrando en esa vida. Y cuando uno peca, el Espíritu de Dios te habla y te dice: has pecado. Y lo que has pecado, te dice el Señor: has pecado, has hecho esto, has lastimado a tal persona, has mentido, has pensado mal. Y en ese momento tú repites, confiesas lo que el Espíritu de Dios te está diciendo. Y dices: sí, Señor, me he equivocado, Señor, he mentido, he pensado mal, Jesús. Y uno se arrepiente y tiene que confesarlo. Esa es la vida que un cristiano tiene que hacer: pedirle al Señor que el Señor te hable. Señor, háblanos a tu pueblo. Y si uno todavía siente todos los días, y tienes que orar más para que el Señor se apiade de nosotros. No es por obras la salvación, para que nadie se gloríe, sino que es por la fe en Jesucristo. Y al confesar nuestros pecados, también nosotros vamos a tener frutos, vamos a trabajar así como el Señor Jesús trabajaba en este lugar, predicando la palabra del Señor, hablando en este lugar. Dice su palabra en el verso 2. En el verso 2:1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, y Jesucristo, es a Jesucristo el justo. En el verso 3 dice la palabra del Señor: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y en esto conocemos, ¿qué dice? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, que uno conoce al Señor, es que uno guarda sus mandamientos del Señor. Dios ha establecido mandamientos aquí en su palabra. Es que uno guarda sus mandamientos del Señor. Dios ha establecido mandamientos aquí en su palabra. Y uno, si guarda, ahí se nota de que uno conoce al Señor. Y uno, ¿cómo va a conocer los mandamientos si no lee la palabra del Señor? Uno tiene que leer. Tal vez también no puede leerlo, puede escucharlo todo el tiempo. Muchos se ponen su mensaje ahí en la radio, están con la radio, están escuchando
están edificándose. Y dice su palabra, tenemos que guardar sus mandamientos. En el verso 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Debe andar como Él anduvo. Es palabra del Señor. Jesús está en este lugar. Él está hablando a tu vida. Y hemos leído la palabra del Señor. En el verso hay una prueba también. Dice en el verso 15 que hemos leído al principio. Dice la palabra del Señor, el 2:15. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este mundo pasa, mis hermanos. Muchos de nosotros, tal vez eres joven, va a pasar unos 5 años, ya vas a estar dentro de la sociedad de mayores. Así es el tiempo. Tal vez uno puede decir, ya no, quiero llegar, quiero tener 5 autos, voy a ser feliz. O quiero ganar todo, quiero ganarme la lotería. Pero dice su palabra, mi hermano, no améis al mundo, no ames. Puedes trabajar toda tu vida, puedes hacer muchas cosas, pero no ames al mundo, dice la palabra del Señor. Lo que hagas, de nada sirve. Y muchas veces uno se da cuenta de estas cosas. Tal vez muchos se enferman y en ese momento todo es nada. Dice su palabra, no améis al mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Este mundo, no tenemos que caerle bien a la gente incrédula. Tenemos que estar con el Señor, decirle: Señor, tócame, perdóname, Jesús. Nosotros somos extranjeros dentro de este lugar y tenemos que predicar como si mañana nos fuéramos. Hermano, el Señor está en este lugar, está tocando tu vida y te está diciendo: no ames al mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, esta carne que tiene deseos, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. No proviene del Padre. Todo esto que hemos leído dice: los deseos de la carne. La carne quiere hacer lo malo. Eso no debemos hacerlo. Los deseos de los ojos quieren hacer muchas cosas. Un predicador hasta empezaba a predicar la palabra del Señor. Un evangélico empezaba a predicar y decía: los deseos de los ojos. Un televisor en su casa, porque tal vez por ahí también el diablo ataca y mucha gente cae y pierde su salvación y está viviendo ahí engañado por el diablo. Dice la palabra del Señor: y la vanagloria de la vida. Podemos querer ser los mejores, de nada sirve. Dice su palabra: sino el mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. El Señor está en este lugar. Tú, hermano, hermana, quieres permanecer para siempre.
El Señor te está hablando. No sé cómo esté tu vida. Tal vez estás lleno de deseos, o estás como estos hermanos en Corinto, que se creían cristianos, que se creían nacidos de nuevo. Pero el apóstol Pablo les decía: examinaos. Tal vez muchos de ellos estaban en tinieblas. Examinaos a vosotros mismos. Examínate, mi hermano. Si hoy viene el Señor, te vas con el Señor, o te dirá el Señor: nunca te conocí. Tú puedes decir, como hemos visto en su palabra: yo conozco al Señor. Y puedes decir: Señor, Señor. Pero Él te puede decir: nunca te conocí. El Señor está en este lugar. Quiere hablar, quiere obrar en tu vida. Quiere hablar, quiere obrar en tu vida. Quiere perdonar tu pecado. Quiere que tú vivas en comunión con el Señor. El Señor quiere que tú entres en la vida eterna. Jesús mandó a su Espíritu. El Padre mandó al Hijo para morir por cada uno de nosotros, para que tengamos vida eterna. Ese sacrificio no tenemos que dejarlo ahí. Tenemos que vivir una vida santa. Sin santidad nadie verá al Señor. Tal vez muchos nos hemos dejado llevar hasta por la moda, por la vanagloria de la vida. Nos hemos dejado llevar por tantas cosas. Y no hay esa diferencia. Por eso el Señor dirá a mucha gente: nunca os conocí. Nunca os conocí. Muchos pueden decir: pero Jesús, nunca te conocí, porque nunca hacías la voluntad de tu Padre. Amabas más al mundo que a mí. Hacías tantas cosas. Tal vez las modas del mundo estabas copiando. Estabas queriendo agradar más al hombre que a Dios. Ahí donde estás, vamos a orar delante del Señor. Vamos a ponernos en pie. Los que sientan pueden pasar aquí adelante. Muchas veces la palabra del Señor debe ser predicada más que el tiempo. Muchas veces la palabra del Señor debe ser predicada más que el tiempo. Muchas veces tal vez le damos más tiempo a otras cosas, pero la palabra del Señor es como una espada que penetra lo profundo. Y hoy quiere hablar el Señor a tu vida. No sé cómo esté tu vida, mi hermano. Tal vez estás viviendo en pecado en este momento. El Señor está hablando a tu corazón y estás tibio. Tú estás santo tal vez delante del Señor. Santifícate más y dile al Señor: perdóname, Jesús. Tienes que confesar tu pecado, decirlo: Señor, perdóname, Jesús. Muchos de nosotros estamos viviendo en tinieblas porque hemos dejado de orar, hemos dejado de leer su palabra, de ayunar. El Señor está hablándote a través de esta palabra y te está pidiendo que el Señor quiere obrar en tu vida. Tal vez no hay ese cambio en tu vida. Tal vez no hay frutos en tu vida. Dile: Señor, quiero tener frutos. Desciende sobre este lugar, Jesús. Estoy viviendo como del mundo, Señor. No quiero que me digas: Señor, nunca te conocí. Muchos están viviendo en el camino ancho, haciendo lo malo. El Señor te conoce. El Señor ve tu corazón. En el camino ancho, haciendo lo malo.
El Señor te conoce. El Señor ve tu corazón. Se ve el cambio que hay en un cristiano, que se esfuerza todos los días por agradar a su Señor y no al mundo. Ahí donde estás, habla con tu Señor. Dile: Señor, perdóname. Y si alguno dice: no tengo pecado, dice su palabra que todos tenemos pecado. Si alguno dice: no tengo, le hacemos mentiroso a él. Ahí habla delante del Señor, confiesa tu pecado. Perdónanos, Señor. Somos pecadores, Jesús. Te pido por morir por nosotros. Toca nuestras vidas, Señor. Háblanos, Señor. No queremos ser como los fariseos que decían: no tenemos pecado. Apiádate de nosotros, Señor. Queremos lavar, Señor, tus pies con esos cabellos y saciarte con el perfume de tus pies. Lavar, Señor, tus pies con nuestras lágrimas. Estar delante de ti, Señor. Te pido por estos siervos de esta congregación, por mi vida, por la vida de cada hermano. Perdona, Señor. Te pido por los santos de esta congregación, por tus hijos. Señor, te pido por cada uno de ellos, que los edifiques más, que ellos siempre estén, Señor. Recógenos, Señor, cuando tú vengas. Queremos irnos contigo, Señor. La vida pasa, Señor, el mundo pasa y sus deseos. Que confía en Dios, Señor, permanece para siempre. Tú eres santo. Te pido, Señor, por este pueblo, por tu pueblo, por tus hijos. Tal vez no todos son tus hijos, Señor, pero queremos ser tus hijos. El pecado nos aparta, Señor. Dice su palabra: si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo. La confesión debemos practicarla en todo tiempo. Te sientes sobre este lugar. Te sientes sobre tu pueblo, Señor. No importa, Señor, lo que pase. Solo queremos estar contigo. Levanta líderes, Señor, siervos, maestros, Señor, que nos den palabras, Señor, más palabras de las que tenemos. Levanta este pueblo, Señor, que pueda ser como la iglesia, Señor, primitiva, Jesús, llenos del Espíritu de Dios, llenos de tu palabra, tu unción, Señor, predicando, Señor, de aquí para allá, como lo hemos venido haciendo, Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tus líderes. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por tus hijos. Santifícanos, Señor, en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Sánanos, Señor. Sana tu pueblo. Nosotros nada sin ti. Aquí lo tenemos todo, Señor. Yo quiero conocerte más y más, Señor. Te agradezco, Señor, por este día. Te pido por tus hijos que están en este lugar. Que puedas, Señor, obrar en nosotros. Vivir para ti, Jesús, todos los días.
Te doy gracias, Señor. Concede, Señor, la petición de cada siervo, cada hijo, Señor, tuyo que está en este lugar. Tu palabra dice, Señor, muchos son hijos, muchos son amigos. Queremos ser tus hijos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Desciende sobre estas vidas. Gracias, Señor, por este día, por las vidas que han escuchado esta palabra. Porque tú me has predicado a mí, Señor. Nos has predicado a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias.